Muy buenos días, comunidad. Este 11 de marzo de 2025 y bajo la gracia de nuestro Creador, planteo ante ustedes una importante discusión, una usual en los juzgados de control de garantías. La persona es capturada, considera que su captura es ilegal, puesta a disposición del juez con funciones de control de garantías. Este considera legal la captura y así la declara. La persona se limita a interponer el recurso de apelación contra esta decisión, a lo que sigue, luego de su sustentación y concedido, la audiencia de formulación de la imputación y posteriormente la de medida de aseguramiento. Si el juez de segunda instancia considera que efectivamente la captura era ilegal, revoca esa determinación de la primera instancia, lo que debe seguir es que el ciudadano recupere su inmediata libertad. Vamos a responder negativamente y a partir de responder negativamente vamos a traer la postura que debe asumirse cuando la persona ha sido legalizada en su aprehensión, pero considera que esa decisión es contraria a derecha, la de haberlo aprehendido. La Corte Suprema de Justicia, en un reciente radicado, el 142.700 del 18 de febrero del año 2025, ponencia del honorable magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito, sala de decisión de tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, abordó por vía de tutela esta discusión y le dio plena validez a la decisión de aquel juez que, decidiendo en segunda instancia declarar ilegal la captura, dijo que la persona continuaría privada de la libertad. La Corte dice al punto 13.5, como fundamento de dicha determinación, trajo a colación la decisión CSJ-STP 12305-2017, aclaro que corresponde al radicado 93.017 de agosto 5 del año 2017, en la que se determinó que la ilegalidad de la captura no implicaba la revocatoria de la medida de aseguramiento, pues la captura es un acto contingente y como tal no es presupuesto de ninguna actuación dentro del esquema antecedente que conforma el debido proceso, para más adelante, citando el radicado 32.446 de 2009, reafirmar que esa captura no es un acto que esa captura es un acto contingente que no afecta las actuaciones posteriores, al decir que una posible nulidad que se presentase en el seno de la audiencia de legalización de captura no puede irradiar la posterior audiencia de imposición de medida de aseguramiento, pues como único presupuesto procesal para la última, la medida de aseguramiento, se requiere la audiencia de formulación de imputación, mas no de la primera, que en el trámite del sistema acusatorio penal es meramente eventual. Así que ese comportamiento de apelar la ilegalidad de la captura, pero no cuestionar la medida de aseguramiento, simplemente carece de validez. Es la postura que he asumido en audiencias, la que propongo en esta columna, que cuando vayan a la audiencia de legalización de la captura y el juez declare legal la que ustedes consideran ilegal, inmediatamente hay que hacer uso de la figura del habeas corpus consagrada en el artículo 30 de la Constitución y desarrollada por la ley 1095 de noviembre 2 del año 2006. Y la razón para hacer esta sugerencia es que es el único mecanismo a través del cual neutralizamos la posterior medida de aseguramiento que podrá sobrevenir si permitimos que continúe la audiencia de formulación de imputación y de medida de aseguramiento. La razón, el artículo 8 de esa ley 1095, improcedencia de las medidas restrictivas de la libertad. La persona privada de la libertad con violación de las garantías consagradas en la Constitución o en la ley no podrá ser afectada con medida restrictiva de la libertad mientras no se restauren las garantías quebrantadas. Por tanto,
son inexistentes las medidas que tengan por finalidad impedir la libertad del capturado cuando ella se conceda a consecuencia del habeas corpus. Por eso es que, y esa es la sugerencia fundamental, cuando vayamos a una audiencia, independientemente de las determinaciones que se tomen por el juez, la primera intervención que tiene que plantearse es: juez, por favor, declare ilegal esta captura. Y si el juez declara la captura legal, interponer el recurso de apelación, pero insistir ante él en que concede la libertad por ser la captura ilegal, y en simultánea ante otro juez interponer la herramienta del habeas corpus, con el impacto consagrado en el artículo 8, la inexistencia de la posterior medida de aseguramiento que podrá imponerse. Lo que estoy diciendo es que debemos oportunamente utilizar la herramienta del habeas corpus, no esperar que se imponga la medida de aseguramiento. Citábamos hace un momento el radicado 93.017, decisión de agosto 5 del año 2007, y en este radicado cita la Corte el radicado 27.754 de agosto 8 del año 2007, y nos dice lo siguiente que le da solidez a la argumentación que exponemos. La aprehensión ilegal no genera nulidad del proceso, según reiterada opinión de la Sala, porque toda actuación procesal puede comenzar, adelantarse y culminar sin que haya alguien capturado. La retención no es un presupuesto de la apertura o continuación de la actuación, ni un elemento sustancial de la estructura básica del diligenciamiento. Su eventual ilegalidad conculca el derecho a la libertad, la cual puede ser recobrada, no con la invalidación de las audiencias cumplidas y el juicio oral, sino con el ejercicio oportuno de la petición de libertad por captura arbitraria o prolongación ilícita de la privación de la misma, que puede dirigirse al funcionario judicial. Inmediatamente le es puesto a su disposición el aprehendido como mecanismo de control expedito dentro del mismo proceso, o acudiendo ante el juez de la garantía del habeas corpus, consagrado en el artículo 30 de la Constitución y desarrollado en la Ley Estatutaria 1095 del año 2006. Lo está expresando la Corte Suprema de Justicia. No podemos esperar que el juez se pronuncie imponiendo la medida de aseguramiento. No, antes de la medida hay que, en simultánea con el recurso de apelación para indicar que estamos utilizando el mecanismo judicial de defensa, interponer la acción de habeas corpus ante otro juez, que tendrá como efecto que si el juez de habeas corpus considera ilegal la captura, esa orden de disponer la captura inmediata tiene efecto neutralizador frente a la medida de aseguramiento que se haya interpuesta, forma en que la Corte razona, nosotros interpretamos la incidencia del artículo 8 de la Ley 1095 del año 2006, Ley de habeas corpus, ley que desarrolla el artículo 30 constitucional. Así que no es permitido que se limite la persona a interponer apelación y a esperar las audiencias de imputación y medida, confiado en que si se declara ilegal la captura, recupera la libertad. Seguimos haciendo academia bajo la gracia de nuestro Creador. Amén y amén.